Buenos días, faltan segundos para las 8 de la mañana y estamos comenzando esta nueva semana aquí en Contigo en la Mañana con la información del momento. Ya lo veíamos en prensa. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Andrea, buen día. Buenos días. Con el desalojo, finalmente se concreta el inicio del desalojo de la mega toma de San Antonio, lo que evidentemente requiere un gran despliegue hasta ahora. Y imagen de aquello, lo que estamos viendo en vivo y en directo desde San Antonio. Este sector es el 11, 13 y 15 que se van a desalojar entre hoy, mañana y pasado. Son parcelas, son sectores bastante amplios que datan desde hace 30 años. Exacto. Esto tiene muchísimo tiempo. Uno de los sectores es la cara que da hacia Cartagena. Hay albergues que se han dispuesto, pero evidentemente estamos viendo en pantalla la resistencia de algunos de los pobladores de esta toma para evacuar un lugar que consideran propios. Incluso se habían planteado instancias judiciales, las que fueron rechazadas. Exacto. Y hoy día la justicia debe actuar a través de la Fuerza de Carabineros. Claro, este ha sido un proceso bien largo con distintas acciones judiciales. Han hecho lo posible para tratar de frenar el inicio de este desalojo, pero finalmente eso ya llega a su término y estamos viendo a esta hora entonces el movimiento de quienes se están oponiendo a el actuar de las fuerzas policiales que tienen la orden, obviamente, de hacer cumplir este desalojo. Ahí vemos el movimiento de algunas personas que han ido levantando barricadas y llega en estos momentos un vehículo de carabineros. Ahí está, mira, lo vemos en plena acción. Claro. Cuando llega también un lanzaagua, varios vehículos de carabineros entonces son los que llegan a ese punto donde habían levantado esta barricada para impedir el acceso de las fuerzas policiales. Estamos con Pedro Garrido también en ese lugar. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, vemos ya el actuar de la policía hasta ahora. Hola Pedro. Hola, ¿cómo están? Buen día. Estamos nosotros en el sector de la Plaza de los Corazones. Hace instantes se desarrolló el punto de prensa de las autoridades donde entregaron detalles respecto a este trabajo que se va a prolongar por varios días. Durante la mañana se desarrollaron barricadas en este acceso. Nosotros estamos en el lado sur de la mega toma de San Antonio. Estamos en la comuna de Cartagena. El tránsito está disminuido, cortado en algunos puntos para evitar mayores incidentes. Lamentablemente, no todos los vecinos aceptaron este desalojo y se protagonizaron varias barricadas. De hecho, ustedes pueden ver en las imágenes, algunas todavía permanecen activas, mientras personal de control de orden público de Carabineros está haciendo ingreso. Va a ser un trabajo que se va a prolongar por al menos 5 días, va a ser proyectado, o sea, se va a entrar a algunos puntos, el Carabineros va a copar y así van a comenzar a avanzar hasta la totalidad del terreno. Son cerca de 2.000 viviendas en las que van a ser desmanteladas durante los próximos días. Carabineros se va a mantener en el lugar a la espera también de que los propietarios de estos terrenos privados, de estos emplazamientos, realicen el cierre perimetral, muchachos. Estamos viendo justamente lo que anunció ayer el ministro Elizalde, el ministro del Interior, que dijo que, bueno, si había resistencia, Carabineros estaba facultado para utilizar la fuerza pública. Y la imagen que estamos viendo en vivo es justamente de una barricada que se había instalado. Partimos el programa con esa imagen. A los minutos llegan 2 carros lanzagases acompañados del carro lanzaguas para poder apagar esto, para poder disuadir a las personas y poder avanzar con este desalojo de la toma. Claro, lográbamos ver justo, Pedro, el momento en que llega Carabineros, inicia entonces el lanzamiento de agua para tratar de terminar con esa barricada, para apagarla, y vemos la gente que estaba ahí en ese momento y que arranca por una de las calles de este lugar, que como tú nos describías es un lugar muy grande, en el que en esta primera etapa implicaría el desalojo de cerca de 2.000 familias, porque son cerca de 2.000 viviendas, y se ha establecido también todo un protocolo para que esas personas tengan un lugar a donde llegar al menos durante 5 días. Sí. Ha sido el plazo que se ha establecido para un albergue que es temporal, que se levanta en una escuela y que se ha establecido para 5 días. De ahí en adelante, evidentemente, las personas van a tener que buscar otras alternativas de vivienda, pero esto es bastante más grande y por eso se habla, Eduardo, de que el proceso completo podría tomar varios meses. Así es. Esto no es para nada lento. La cantidad de personas, imagínense, 2.000 familias, 2.200 familias multiplicado por 4 cada una de ellas, en promedio, una cantidad gigantesca de personas que hay que movilizar y que, como lo hemos dicho muchas veces, no desaparecen. Entonces, el trabajo es mucho más profundo
que simplemente desalojar el sector. Esto es una parte de la gran megatoma de San Antonio, o sea, tiene una cantidad de familias impresionante. Entiendo que son cerca de 10.000 familias las que en total están en este sector. Mientras vemos el trabajo de Carabineros en la imagen aérea, la imagen del dron que está ahí justamente ahí al lado de la Andrea. ¿Llegó ya nuestro periodista Pancho Sanfurgo? Sí, estaba Pancho Sanfurgo también en otro punto con información de lo que está ocurriendo. Ya vamos a estar con Pancho, estamos también con Pedro Garrido en otro de los puntos. Pedro, cuando vemos que sigue la acción de Carabineros, cuéntanos un poquito de lo que está pasando ahí en el terreno. Mira, nosotros nos permanecemos en el acceso sur, como lo mencionábamos. Este lugar ya fue despejado por parte de personal de COP de Carabineros. Es un trabajo que ha sido bastante meticuloso. De hecho, durante la madrugada nos decían que varios medios de prensa fueron agredidos por estos vecinos. Si bien es cierto, en una primera instancia se les permitió ingresar, pudieron conversar con algunas de las personas que estaban desmantelando las propiedades. Rápidamente fueron sacados, incluso perseguidos con vehículos para evitar que se hiciera ingreso a esta megatoma. Recordemos también que es un paño bastante extenso. Un ejemplo, cuando fue el desalojo de la toma del ex empresario Alejandro Correa, eran cerca de 50 viviendas que estaban y ese trabajo se prolongó por casi 2 semanas. Aquí estamos hablando de 2.000 propiedades. Se han habilitado 2 albergues de manera momentánea. No se descarta que puedan ser habilitados más durante las próximas horas, pero por la cantidad de personas que solicitaron esta ayuda de parte del gobierno, solo 2 albergues se han habilitado hasta ahora y muy pocas personas se han acercado a solicitar esto. Muchas se fueron a otros lugares. Recordemos que estamos hablando de comunas del litoral que son bastante extensas, con muchos cerros, por lo tanto también no se descarta que haya desplazamiento hacia otros puntos o incluso comenzar a levantar las viviendas en este paño que fue expropiado por el gobierno, que ya está loteado, que ya está cuantificado respecto a las propiedades que se encuentran en el lugar, pero según nos comentaban vecinos, ya hubo desplazamiento durante las últimas semanas hacia estos lugares, hacia sectores perimetrales o periféricos de este paño expropiado, donde ya comenzaron a levantar las primeras viviendas. Por eso también es importante el trabajo que está desarrollando personal de Carabineros de mantenerse en el lugar, resguardar. Hay cortes de tránsito en distintos puntos para evitar lo que es el acceso de otras personas que no sean residentes o que también no sea personal de emergencia, personal municipal. Estamos, recordemos, en la comuna de Cartagena, no estamos en San Antonio, estamos en el acceso sur al Cerro Santinela, y por eso también es importante la labor desplegada en muchos puntos estratégicos para evitar que existan nuevas barricadas, evitar los incidentes y también las agresiones. No se han registrado personas lesionadas ni tampoco personas detenidas, según nos comentaba la generala de Carabineros en este trabajo que comenzó durante la jornada de hoy. Personal está desde muy temprano, ¿sí? Sí, es muy importante lo que tú decías respecto a lo que viene en una segunda etapa. Lo primero, el desalojo, luego evitar también que haya retomas, que es algo muy común en este tipo de situaciones, y para eso entiendo que también se ha establecido se han tomado una serie de medidas respecto a fuerzas o más bien levantamiento de paredes, muros, o incluso se habló en algún momento de zanja. Yo no sé si tú tienes más detalles de cómo se va a asegurar la zona, el terreno, para que no haya retoma por parte de las mismas personas que lo estaban ocupando. Según comentaba el delegado presidencial, se van a comenzar a limpiar estos terrenos. La general de Carabineros nos mencionaba, el trabajo de personal policial efectivo se va a mantener durante la jornada con luz día. Básicamente durante la noche no se va a trabajar en el sector. Lo que sí se va a hacer es mantener personal de Carabineros en el lugar para evitar lo que es el arribo nuevamente de vecinos. Pero sí, luego de que se limpie este paño, que es bastante extenso también, cerca de 2.000 propiedades, 2.000 viviendas de material ligero se encuentran en el lugar. Una vez que se limpie esto, van a tener que ser los particulares quienes realicen el cierre perimetral. Ese es el mandato de la delegación presidencial, eso también es el fallo de la Corte. La delegación, la autoridad, el municipio, se van a hacer cargo de la limpieza del terreno, desmantelar las propiedades, y son los particulares los que van a tener que cerrar este paño perimetral. Se hablaba de zanja, hasta ahora todavía no está concreto esa medida en particular, teniendo en cuenta de que esta es una inversión que va a tener que nacer de privados.
Claro. Por lo tanto, todavía no hay claridad respecto a eso. Tampoco tenemos acceso nosotros a estos dueños de la propiedad. Pedro, estamos viendo algunas imágenes de lo que ha sucedido hace tan solo instantes con gente que se ha resistido, que botaron un árbol, me da la idea que es un eucaliptus, lo incendiaron, lo prendieron, lanzaron piedras, mientras el carro lanzagases de Carabineros está ahí trabajando para disuadir la situación. O sea, lo dijo ayer el ministro del Interior, lanzaron ahí una piedra, parecía una pelota de fútbol, la roca que lanzaron, en una clásica resistencia. Cuéntanos un poco, tú que estás ahí. En su gran mayoría la gente está resistiendo, en su gran mayoría la gente acató esto y es una minoría la que se está resistiendo. Cuéntanos un poco respecto del ambiente que se ha dado en las últimas, desde las 6:30, 7 de la mañana hasta esta hora. Mira, en lo particular, no solo desde la jornada de hoy, sino que ya hace varias semanas atrás, muchos vecinos comenzaron a desmantelar sus propiedades. De hecho, ayer, durante la jornada, hubo una serie de registros de redes sociales donde se aprecia justamente que algunos paños ya están prácticamente desmantelados en su totalidad. Solo quedan escombros que van a tener que ser sacados por personal de Carabineros. La percepción que tenemos nosotros es que, si bien es cierto, se ve un grupo grande de personas realizando incidentes, realizando estas barricadas, es un grupo reducido en cuanto a la cantidad de personas que estaban en este paño. Claro. Podemos hablar de 4 personas por vivienda, podríamos estar hablando perfectamente de cerca de 10.000 personas, y no son más las de 200 las que están protagonizando, según las cifras oficiales, estos incidentes. O sea, podríamos decir que es un grupo reducido respecto al espectro total. Claro, son pocos en proporción, pero igual son hartos. Al menos de este paño. Claro. Exacto. Claro. En la proporción de la cantidad de viviendas son pocos, pero es un grupo no menor el que desarrolla incidentes respecto a lo que podría ser la cantidad de personal de Carabineros, de control de orden público, seguridad municipal, que están desplegados en el lugar. Todavía no ha llegado la maquinaria pesada, estamos a la espera. Se presume que cerca de las 10 de la mañana ya va a comenzar a llegar el personal especializado en retirar estos escombros. Sí, personal de empresas eléctricas ya llegaron al sector para realizar los cortes del suministro, para sacar estos cables que puedan provocar algún tipo de incidente mayor respecto a lo que podría ser el trabajo, ¿sí? Claro, estábamos viendo, de hecho, en una de las imágenes se veía uno de los vehículos de una empresa eléctrica, al parecer, que sabemos son los primeros que ingresan una vez que se hace este tipo de procedimientos para evitar, obviamente, cualquier emergencia, cualquier accidente vinculado con la energía eléctrica. Estamos viendo una parte muy pequeña todavía de lo que es la totalidad de esta mega toma, donde se ven casas que son bastante sólidas, más grandes. ¿Esta toma es homogénea en ese sentido, o hay sectores que tienen casas bastante más precarias de lo que vemos acá? Digo, por lo que va a significar en términos del trabajo de desalojo y demolición de ese sector. Mira, como hablábamos, esta es una toma que lleva varios años en cuestionamiento. De hecho, se hablaba inicialmente de que eran cerca de 200 propiedades, pero finalmente son más de 10.000 las casas que fueron levantadas. Durante estos últimos años hemos recorrido el sector, pudimos tener acceso en su momento cuando todavía no estaba esta orden de desalojo inminente, y claro, hay viviendas que no hay por dónde sean viviendas de tomas, viviendas de material sólido, viviendas con más de 8 habitaciones, incluso algunas hasta con piscinas. En su momento pudimos apreciar hace varios años atrás en este lugar. Son contradictorias un poco respecto a lo que es una propiedad de esas características en un terreno que ni siquiera era propio inicialmente, pese a que por mucho tiempo ellos buscaron una solución, buscaron comprar los terrenos, pero según aseguraban en ese entonces, los precios con los cuales se los vendían eran bastante elevados en relación al mercado, y por eso también decidieron no perseverar con esto, pese a eventuales esfuerzos iniciales. Y claro, hay viviendas que son literalmente fonolas, o sea, material ligero, madera, plásticos, tapadas con latas, pero hay otras propiedades que perfectamente podrían estar en el sector alto de la región metropolitana. Pero esa descripción es muy importante, la vamos a retomar porque es parte de la conversación, pero estamos viendo en vivo y en directo la llegada de 2 carros lanzagases, un carro lanzaguas, 2 patrullas móviles, ¿cierto? O retenes móviles de
Carabineros de Control de Orden Público trasladándose por uno de los sectores de La Toma, mientras 2 o 3 peatones transitan por el sector, sin decir nada, ¿cierto? Sin argumentar nada. Ellos están ahí trasladándose, no sabemos bien hacia qué sector van o qué es lo que está sucediendo, en qué punto se dirigen. La descripción que hace Pedro es importante, lo que creo que diste en un punto, Andrea, clave, porque esto no se trata de una toma clásica, claro, de la clásica toma de puros viviendas o 20 viviendas de material ligero, gente en una situación muy, muy, muy precaria. Hay de eso, sí. Pero también hay casas con piscina, con quincho, con jardín, o sea, 8 habitaciones, nos decía Pedro. Entonces, hay realidades bien disímiles y están todas dentro de la toma. Sí, pues. Mira esa imagen, a la derecha. Que queda clarísimo, ¿no? Por eso que era importante mencionarlo, porque es un panorama distinto al que hemos visto en otras oportunidades. Hemos tenido varios desalojos de tomas, algunas más pequeñas, que implica un trabajo que es bastante más limitado y fácil de avanzar, otras que son bastante más grandes. Esta, que es la mega toma de San Antonio, tiene una realidad en algunos sectores bien diferente a lo que hemos visto, con casas que no son las típicas casas más precarias, como nos decía Pedro, o de material ligero, que da cuenta de la vulnerabilidad de la gente que vive en ese lugar, sino que vemos casas grandes, sólidas, con jardines, hasta con piscina. Y eso también nos dice mucho de cómo durante mucho tiempo se permitió que esto siguiera creciendo, que hubiese gente que se instalara, que se arraigara en esa zona sin que se tomara ninguna medida. Claro. ¿Y cómo pueden argumentar el valor del terreno cuando luego de ciertos años logras construir una propiedad de esas características? Claro. Entonces, todo se empieza a mezclar y aquí no hay que generalizar porque son algunos casos, porque también está de lo más precario, que tampoco se puede justificar. Entonces, es un círculo que se ha permitido durante mucho, mucho tiempo, Pedro, ahí en esta mega toma de San Antonio, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para los tribunales, para Carabineros, también para el gobierno. Sí, hay que decirlo. Aquí la política no está exenta y ha sido parte de la conversación. Veíamos el lanzamiento de un tronco gigante, parecía campeón olímpico, Pedro. Se ha visto de todo esta mañana, ¿no? O sea, claramente se ha visto de todo, en algunos minutos incluso. La lluvia de piedras fue bastante intensa. Precipitaciones de piedra, por llamarlo de alguna forma, que fue bastante evidente, donde varios medios tuvieron que resguardarse. Lo mencionábamos, algunos durante la noche fueron seguidos con camionetas para sacarlos del lugar y así asegurarse de que no ingresaran. Un colega recibió un puntapié mientras estaban despachando en vivo. Ha sido complejo lo que es la cobertura respecto a que lamentablemente, si bien es cierto, hemos cubierto varios desalojos, ¿ya? En lo particular, este desalojo sí ha sido bastante fuerte respecto a lo que son este grupo menor en cuanto a la totalidad de vecinos, claro. Pero sí un grupo que no deja de ser. Lo mencionaban, cerca de 200 personas en total han protagonizado estas barricadas en distintos puntos, bloqueando lo que son los accesos, pero también otro tema que es importante señalarlo. Hablábamos de que esta megatoma tenía, por llamarlo de alguna forma, hablemos 4.000 casas en una primera instancia hace 10 años atrás, 4.000. Cuando comenzaron los trabajos, cuando se comenzó a hablar, ¿ya? Respecto a lo que podría ser una eventual compra, este número de propiedades creció, llamémoslo propiedades, hablemos de viviendas, de todo tipo de viviendas, claro. Creció exponencialmente, llegando a estas 10.000, a estas 12.000 casas que permanecen en el sector. Creció rápidamente, por lo tanto también existe una especie como de intención. Claro. Se corrió la voz. En otro se corrió la voz de que podía justamente comenzar a negociarse lo que era la compra. En otros campamentos, y también lo hemos conversado durante años de cobertura, existen familias completas. En un paño están los papás, en el otro paño está el hijo recién casado, en otro sector llegó el hermano que vivía en el sur, que se vino al sector. En este caso particular también ocurre lo mismo y son familias completas. Claro, familias completas, nos dice Pedro Garrido. Vamos a volver con Pedro en cualquier momento, pero estamos también con Pancho Sanfurgo, que está ahí, Pancho, con el inicio de este desalojo, con bastantes problemas en algunos puntos por la resistencia que están teniendo algunas de las personas. Pancho, buenos días.
Sí, resistencia que ha sido organizada durante los días previos. Nosotros hemos estado en contacto con algunos de los habitantes de esta megatoma y nos comentaban varias cosas o varias situaciones que van ocurriendo a medida que se acercaba la fecha límite, la fecha que se había estipulado para comenzar con estos trabajos de desalojo de estos 3 paños que finalmente se dictaminaron y que fueron también parte de esta cuestionada expropiación a propósito de poder desalojar, ¿no? Durante las noches de ayer y anteayer nos decían algunos de las personas que van a permanecer, ¿no? Que están en los paños que no van a ser expropiados, que llegaron gente a tomarse casas de los sectores que no van a ser expropiados, casas que son segundas viviendas, llegaron a tomárselas y hay un WhatsApp incluso donde a esta hora, desde las 7 de la mañana, hay más de 6.000 mensajes para organizar cómo va a funcionar el tema de las barricadas que veíamos recién hace poco y que hemos visto en las imágenes aéreas y cómo va a funcionar el tema del bloqueo. Era muy complejo llegar hasta acá, hasta este puesto de comando, porque ya hay varios sectores de barricadas organizados. Lo cierto es que ya se da inicio a este proceso que debiera durar cerca de 3 días, es lo que está pronosticado. Ojalá se pueda hacer para las autoridades, y lo han dicho así, se puede hacer en menos tiempo, pero ha sido complejo porque hay resistencia. Hay resistencia por parte de algunos de los pobladores de salir, digamos, porque son 3 de los paños, recordemos, que van a ser desalojados, cerca de 110 hectáreas que van a desalojar para poder dar pie a este proyecto que se inicia con la expropiación del Cerro Centinela para así poder dar una solución definitiva, que para muchos no era el proyecto que debía presentarse, ¿no? Que para muchos durante este proceso ha sido una especie de premio para quienes se toman terreno, y era una señal que no había que dar. Para otros una solución que era necesaria para evitar una crisis humanitaria, digamos, con un desalojo de más de 4.000 familias, ¿no? Entonces, 11.000 millones. Mira, va a hablar la general de Carabineros. Sí. Vamos a ver al sector. Sí, la verdad que se ha asegurado en este momento en la ruta de acceso a la toma, fue despejada de las barricadas y de los miguelitos que están obstaculizando los medios de Carabineros que pudiesen ingresar. COP, Control de Orden Público, ya flanqueó el terreno. Y en este momento van a empezar a operar los medios territoriales y los agentes de diálogo, ¿ya? Estamos esperando que posteriormente que ya estén sentados, ustedes van a ver el desplazamiento de la escolta de las maquinarias que van a operar en el lugar. General, la actualización del sistema de la operación. General, aparte del trabajo que se estaba haciendo con las barricadas, general, había trabajo al interior también, ¿no? Había brigadas al interior haciendo el trabajo para el desarme de estas barricadas. Mira, las barricadas están en el ingreso y ya fueron extinguidas. Fueron extinguidas las barricadas y fue despejada la ruta que tenía Miguelitos en este momento para interrumpir el paso de los vehículos policiales. ¿Hay personas detenidas a raíz? En el momento no hay personas detenidas, hay muy poca gente que está observando de cómo se está maniobrando las operaciones policiales, pero sin embargo ya estamos en condiciones de que vaya personal territorial y empiece a ingresar de infantería a la parcela 11, parte de la megatoma. ¿Ya? Vemos las palabras de la general respecto de que ahora ya se va a hacer ingreso con las maquinarias, ¿no? Sí. Ahora, luego de haber logrado sortear las barricadas de los miguelitos que impedían el ingreso de las maquinarias, impedían el ingreso del personal, ya se logró sortear. Cuando veníamos llegando iban ingresando los carros lanzagua, los carros lanzagases, pero sin embargo, desde el interior todavía hay tramos en que lo que está ocurriendo ahora, bueno, los escenarios van cambiando y son variables, ¿ya? Es decir, no está controlada la situación. No, en el fondo la situación ya se ha controlado el ingreso. Lo que pasa es que la resistencia que ocurre en este tipo de situaciones es de acuerdo al desarrollo del fondo de la operación policial. Son cosas que nosotros tenemos previsto que nos vamos a encontrar. Vamos a monitorear cómo vamos. Como no pueden ingresar los medios, hasta el momento estamos con drones desplegados, vamos a confirmar esa información, que yo creo que es así, claro. Yo creo que es así, sí, y vamos a ver las operaciones. General, le pregunto por la situación al interior, general, porque si bien estaban las barricadas en el exterior, al interior también había un operativo, al interior también había personal. Al interior, sí, al interior va a operar gente de infantería territorial.
¿Cuál es la situación ahí? ¿La han reportado? Hasta el momento no hay detenidos. Yo cuando hay detenidos vamos a ir actualizando la información. ¿Y personal afectado? No, tampoco. De carabineros, no. Al momento no. Ya, se va a la general porque tienen que comenzar con el operativo para que ingresen, ¿no? Ya ingresó parte del equipo de carabineros, luego sortear las barricadas que están en el exterior, que se habían organizado en distintos puntos. Lograron sacar las barricadas, sacar los miguelitos e ingresó equipo, como les decía yo, carro lanza-agua, carro lanza-gases, la típica micro blanca que vemos que es para los detenidos, ingresa, ¿no? Para ya empezar a ir tomando terreno hacia adentro, ir eliminando este círculo exterior que había de barricadas e empezar a tomar terreno hacia adentro para poder escoltar recién y que ingrese la maquinaria. Vemos que hay personal de emergencia, municipal, en fin, hay de todas las áreas para poder ingresar las maquinarias, que ahora hay que ingresar con una escolta porque la resistencia todavía permanece. Exactamente, es que ese es un punto importante, porque si bien logran despejar los accesos en el lugar donde habían levantado barricada, se ve, y tú lo mencionabas antes, que ha habido una organización para resistir el ingreso de carabineros. El tema de los miguelitos, si uno veía el árbol que había puesto en una de las barricadas, eso no fue algo que espontáneamente surgió en ese momento, sino que ha habido toda una organización. Entonces me imagino que de todas maneras se mantiene la tensión porque va a entrar carabineros de infantería y eso implica que podría haber también alguna otra acción de las personas que han estado ahí oponiéndose a este procedimiento. Bueno, para que la gente lo comprenda, Carabinero está trabajando, por así decirlo, de atrás para adelante de lo que se haría, por ejemplo, en la seguridad de un concierto, que uno ve los anillos de seguridad que van de adentro hacia afuera, generando anillos de seguridad. Aquí lo que ha tenido que hacer Carabinero es ir de afuera hacia adentro, rompiendo los anillos que, rompiendo los anillos que tenían algunos de los pobladores con estas barricadas y tienen que ir rompiéndolos para poder ingresando, haciendo su ingreso cada vez más con la maquinaria. Diga, perdón, ¿alguien me habló? En tu entorno hay más funcionarios de Carabineros desplegándose en estos momentos. Vemos que han llegado todos, además, porque es el momento de la noticia. Está la autoridad política, está la autoridad policial, veíamos a la generala que está a cargo. Hay despliegue de Carabineros y como Pancho decía, esto se está haciendo anillos desde afuera hacia adentro. Mira el nivel de las casas. Si eso es lo que nosotros conversamos hace un rato mientras Pancho se mueve. Mira esa casa, ¿no? Imagínate. Claro, no sé, una casa de lujo, una casa con muchas habitaciones, con un jardín consolidado, con pandereta. No es lo que uno se imagina cuando habla de toma, de necesidad de vivienda. La última barricada que estaba aquí abajo, que estaba aquí abajo, que era donde salía la fumarola, y que está un poco más allá. Si ustedes ven a donde está el agua, ahí al fondo, es que todavía quedan restos, que era lo que estaba mostrando Pedro Garrido hace un rato atrás. La lograron apagar, la lograron sortear y los vehículos ingresaron hasta acá. Mira, vamos a avanzar, si es que podemos movernos un poco más. Ya lograron ingresar los vehículos policiales rompiendo esa barrera. Se movieron ya hacia el interior. Y si ustedes ven, están allá. Y hay... porque todavía queda un tramo, digamos. Nosotros estamos aquí en el puesto comando, pero todavía queda... Ahora sí. Todavía queda un buen tramo hacia allá. Claro. Ahí se ve, ¿no? Ahí sí. Entonces todavía queda un buen tramo hacia allá. Carabineros nos ha pedido no movernos tan hacia adentro, porque están haciendo todavía el trabajo, pero me imagino, no sé si ustedes están con las imágenes del dron de Pedro Fica. Exacto, tenemos la imagen aérea también. Entonces las imágenes... Exacto, entonces nosotros nos han pedido que no nos movamos tan adentro porque eso puede entorpecer, porque este trabajo de eliminar las barricadas es un estira y encoge, digamos. Se gana terreno, se va perdiendo. Entonces nos han pedido que no nos movamos tanto más allá. ¿Pancho? Están de hecho todos los medios acá en el puesto comando precisamente por lo mismo, porque hay un trabajo para ir asegurando, como les decía yo, cerrando el anillo para llegar hasta el lugar. Dígame. Más allá de las autoridades, porque veíamos que en el punto que tú estás, obviamente se ha concentrado, ¿no?, la autoría a través de la delegación presidencial. Me imagino que el municipio, todas las instancias que participan de esto. ¿Hay gente, hay vecinos, hay gente circulando? ¿Tú ves algo de movimiento o no se ve nada? Mira, lo que yo puedo ver acá, a varios metros a la redonda, son solamente autoridades y los medios, porque para llegar acá hay varias cuadras más allá, está cerrado. Está Carabinero, después en la siguiente cuadra está personal municipal de seguridad que tienen cerrado y no se puede ingresar acá salvo que sean las autoridades o sea prensa que viene a informar respecto a lo que está ocurriendo. Por lo tanto, lo que sí pudiera ver son los vecinos que
que viven en el sector. Claro. Pero la verdad que, mira, ya voy a ver si puedo conversar. Veo a la señora ahí. Déjeme ver si puedo conversar. Señora, buenos días, ¿cómo le va? Oiga, ¿usted vive acá en el sector? Sí. Oiga, ¿qué le parece todo lo que está pasando? Veíamos las barricadas. Esto ha sido durante la mañana más un poco lo que se esperaba, ¿no? Sí. Bueno, desastre, pero lamentablemente hay que sacarla. Y esto va a ocasionar, claro, que van a haber disturbios, peleas. Bueno. Algunas personas al interior nos decían que los sectores que no van a ser desalojados, hubo gente que incluso se vino a tomar casas ahí para permanecer en el sitio. ¿Y cuál es la sensación de ustedes de que están cercanos, digamos, y lo que puede generar para ustedes? Estamos llenos, porque camino a San Antonio hay varias. Claro. Está la de la Punta de la Ballena. Ya, y eso son todas parte de la misma. Sí, bueno, eso pertenece a San Antonio. Sí. O sea, un poquito más allá pertenece a San Antonio. Entonces, claro, es complicado y eso tiene que salir. Pues sí, eso. Hay mucha gente que a lo mejor yo pienso que necesita, pero otros también se abusan. Claro. O sea, claro. Abusan, digo. Nosotros conversábamos un tiempo atrás de gente que tenía barberías adentro, sí, 2 negocios. Y buenos autos también. ¿Hay segunda vivienda también? Yo soy aquí, vivo acá, cerquita. Entonces, todo el tiempo es lo mismo. Así que bueno, oiga, eso tiene que ser. Le pregunto, este sector donde usted vive, me imagino, ¿hace cuántos años vive usted acá? 12 años. 12 años. ¿Es un sector donde gente tiene segundas viviendas también que para vacacionar y que tengan miedo que se las vengan a tomar? Porque quedan... Sí, bueno, yo tengo un vecino ahí que le avisé y le dije, véngase, pero bueno, ahí uno no puede hacer nada. Pero la mayoría son propietarios. Ya. Y hay casas, claro, que vienen a veranear. ¿Hay temor entre los vecinos también? ¿O ha sido conversado quizás con las autoridades? No sé, no sabría decir. ¿Pancho? Son las autoridades las que tienen que, digamos, sacar a esta gente, porque ¿qué puede hacer uno? ¿Qué puede hacer? No, es imposible, no puede hacer nada. Así que, pero está bien que el operativo esté y que los vayan sacando. ¿Qué va a hacer? ¿Va a costar? Va a costar. Pero nada que hacer, hay que hacerlo nomás. Estábamos viendo en el canal 13 y es impresionante como... Mal canal estaba viendo. Estaba mal sintonizada, pero... Tiene que hallarse de entera de más cosas. Bueno, hasta ahí llega la entrevista. Oye, muchas gracias por sus palabras. Dígame, antes de despedirla, muy amable ella, sí. Plantéale este tema de que hay casas que son de verdad parecen de lujo. O sea, muy poca gente en Chile puede tener una segunda vivienda de esas características. No es solamente una toma, es mucho más que eso. Aquí ha habido uso y abuso de una situación bien delicada. Vemos casas con piscina, vemos casas con jardines consolidados, con entradas amplias. ¿Qué le parece eso a ella? Sí, bueno, está Eduardo en el estudio, Andrea también. Dice, ¿qué le parece a usted? Porque lo hemos visto las imágenes y todo, que al interior hay verdaderas casas de lujo, incluso a veces. Muy poca. Hay gente en Chile que no tiene la capacidad de costear una casa como esas, con piscinas, con ampliaciones, sí, con... Bueno, ¿qué le parece a usted eso? Bueno, me parece mal, porque debe ser segunda vivienda. Se quieren tomar, o sea, por eso, se aprovechan. Hay gente que yo pienso que necesita, obviamente, pero también se aprovecha. Hay una mezcla. Sí. ¿Qué le parece a usted el tema de que el gobierno haya expropiado y haya pagado para comprar estos terrenos y hacer una solución definitiva? Era la situación, porque hay quienes dicen, no, es que aquí había que desalojar nomás. Bueno, no me parece tampoco. No, o sea, porque yo pienso que toda persona debe... Bueno, a ver, yo pienso que el Estado debe garantizar a la gente que no puede tener una vivienda, porque hay gente que no le alcanza, no alcanza a llegar. Ese es el problema de fondo. Ni siquiera al mes, entonces nunca va a poder. Entonces estamos hablando, yo digo, la persona que se levanta todos los días, que trabaja, hay que echarle una... Pero no el que está en la toma de su casa de lujo. No, y aparte que, no sé si lo podré decir, pero aquí venden droga, desgraciadamente. Dile que ya lo dijo. Muchas gracias, que esté muy bien. Y cambie el canal, ponga televisión, ya. Ahí se va a informar mejor. Le mandamos un abrazo a la señora. Bueno, ella habla de otro tema, que ella dice, y acá se sabe que venden droga y que esa es otra complicación. Ese es otro tema que se ha hablado largamente respecto de estas megatomas, ¿no? Y lo que generan o lo que se genera en el interior, por supuesto, no vamos a generalizar,
pero cuando se genera una concentración de gente tan grande, tiende, como ocurre en otras poblaciones, digamos, establecidas o como usted quiera, tiende a pasar. Entonces finalmente eso genera molestia a la gente porque dice, bueno, se tomaron un terreno más encima que no es de ellos y más encima venden droga. Insisto, personas, ¿no? Hay 4.000 familias, por supuesto que no estamos generalizando, pero son casos particulares que ocurren. Está la PDI también acá, muchachos, que me faltó sumar, digamos. Sí. Sí, pero lo que es importante, Pancho, e interesante por eso la conversación también con la vecina, es que esto tiene bastantes niveles, digamos. No es una realidad única que hemos visto en otras tomas que tienen que ver con gente muy vulnerable, con una condición bien precaria y que necesita vivir en algún lado y termina tomándose un terreno, lo que en ningún caso justifica la toma, pero tiene un trasfondo de necesidad que es más evidente. En este caso vemos que esto fue mutando y cuando no hay respuesta del Estado y de las instituciones para poner orden y restablecer el Estado de Derecho, pasa eso. Claro. Lo que partió con gente que necesitaba, termina con cualquier cosa, con gente que ya se toma un terreno para segunda vivienda, que ojo, se ha hecho bastante común, no solamente en este lugar. Uno va al norte del país, en la región de Atacama, lleno de casas segunda vivienda en toma, claro. Entonces uno dice, bueno, pero en terrenos privados. ¿Por qué se ha permitido el crecimiento de eso? Fíjate, Andrea, que el dato que nos entregaba Pedro Garrido, estábamos con Pedro Garrido, que es del Departamento de Prensa de Chilevisión, antes de que llegara Pancho, es bien importante porque cuando se define que aquí se va a expropiar, que aquí se va a negociar, que aquí se va a comprar el paño, pasaron de 4.000 a 10.000 viviendas. O sea, una cuestión impresionante, o a 6.000, habían subido, pero 2.000 viviendas, pero en dos patas. Y eso te habla de una organización, de una orgánica que está detrás, de un negocio que está detrás. En otras partes hemos visto crimen organizado asociado a esto. Si todo esto tiene muchísimas capas que hay que investigar, esto no termina en simplemente una familia que no tenía donde vivir y llegó ahí. Aquí hay gente a la que le vendieron terreno, aquí se ha hecho uso y abuso de la pobreza. Hay un negociado. De la necesidad, hay un negociado. La política no está exenta. Es fome, es poco sexy hablarlo, pero la política aquí se encogió de hombro, prefirió mirar para Viña del Mar, y resulta que en Cartagena y San Antonio esto creció como hongos en invierno. Entonces resulta que hoy día estamos todos con un problema gigantesco. Carabineros tiene que estar desplegado. El despliegue de Carabineros, Pancho, quizás ahí tú nos podrías hacer el detalle. ¿Cuánto funcionario policial tiene que estar aquí? Porque la cantidad de gente es muy grande. Pedro nos decía, son pocos en proporción a los que viven, pero son al menos 200 personas las que se están recibiendo. Y ya solo por el tamaño del terreno requiere un despliegue que es muchísimo mayor, no solamente para el desalojo, sino para lo que viene después, que también es el desafío, Pancho. Bueno, lo que viene después es un desafío, yo diría, no sé si incluso mayor que este. Claro. Porque acuérdate que la información que hay es que se expropia y se paga cerca de 11.000 millones para generar un proyecto que se llama Proyecto Cerro Centinela y que todavía no está la estructura formal y completa de cómo va a funcionar. Recordemos que esto hasta 3 días antes de que se ejecutara la expropiación, faltando 3 días para tener que ejecutarse la expropiación, recién y sobre la marcha aparece este proyecto de expropiar luego de negociaciones, hablaron de un precio excesivo y 3 días antes de que se cumpliera el plazo aparece el tema de la expropiación y este proyecto para hacer Centinela que todavía no empieza, digamos. Es lo que viene después, está recién expropiándose los terrenos, estos 3 lotes, el 11, el 13 y el 15, para luego dar paso a este proyecto que va a quedar probablemente al lado del otro. Claro. Al lado de los otros terrenos que todavía están tomados. Sí, pues. Sí. Y lo que es preocupación también para la gente, porque se cree que va a haber una migración de los que están siendo desalojados a la toma del lado. Todavía no van a intervenir. Mira esa casa que está mostrando Pancho en vivo en directo. Una casa bonita, grande, 2 pisos, cómoda. Entonces, uno habla de toma y uno de inmediato asocia una toma a una imagen que uno tiene muy grabada en un país como el nuestro, ¿cierto? En vías de desarrollo o subdesarrollado, como quieran decirle. Nosotros vamos avanzando y conversando con vecinos. ¿Qué le parece a usted toda esta situación? ¿Qué le parece todo el proceso que finalmente derivó en lo que ocurre hoy? Es que no sé, porque yo vengo de visita nomás, así que no tengo idea qué es lo que habrá pasado. ¿Arrendó por acá? No, yo vengo de visita con un amigo aquí. Ya. Pero fue a tomar, pero desayuno. Lo pilló por sorpresa, claro. No sé qué es lo que pasa para allá. No usted sabía también lo está que pasaba tomando, ahí. pero desayuno. Claro. Ya, ahí.
Igual es complicado. ¿Cómo? Igual es complicado el tema. Claro. Porque la gente no sé qué es lo que habrá pasado. ¿Cómo? Bueno, Lo único que vimos en la tele no, que es una toma, pero no sabemos más. Claro. Muchas gracias. muchas gracias. Seguimos caminando nosotros. No sabía. Lo que estamos haciendo Llegó a nosotros es tomar desayuno nomás y se pilló con como esto. han ido avanzando. Claro. Como han ido avanzando los anillos, se ha ido moviendo Carabineros. Entonces queremos ver en qué está. Queremos llegar porque ya avanzó bastante desde el puesto comando. Pero no sabemos hasta dónde. Porque la situación es compleja, porque además esta megatoma tiene varias entradas, tiene entradas por distintos Eso sectores, te iba a por preguntar, distintos Pancho, lados. ¿cuál es el límite ahí? Tú estás en uno de los accesos, porque no se confunde cuál es la toma, Claro. cuáles son casas que están regulares. Claro, nosotros... ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya, perdón. Nosotros tuvimos... De hecho, cuando llegamos nosotros, nos metimos por uno de los accesos cerrados. Dimos la vuelta y es complicado dar la vuelta porque como había hartos cortes, nos fuimos por otro de los accesos que también estaba, entonces al final tuvimos que dar una vuelta grande para poder encontrar uno de los accesos libres y que no estuviera cortado, digamos. Claro. Nosotros estamos ahora específicamente en calle Los Almendros con las parcelas, Ya. que está como desde la costa subiendo hacia la toma por la llegada, como yendo hacia Cartagena. Entonces Claro. tuvimos que dar una vuelta más o menos importante. Seguimos. Si nos metemos por ahí, muchachos. Vamos por aquí. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a ver Exacto. cómo va. Sí, la duda que nos queda es, ¿todo lo que estamos viendo es toma? O sea, porque claro, Claro, en es que casa uno es bien impresionante. no logra sé, distinguir. ¿es o no es? Hay que ir viéndolo y ahí Pancho está en terreno moviéndose. Tenemos